del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos en este día la memoria de San Pedro Nolasco, fundador, juntamente con San Raimundo de Peñafort y el rey Jaime I de Aragón, de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes, o de la Merced, Redención de Cautivos. Y es ciertamente un tema interesante a nivel histórico, sobre todo de historia de la Iglesia, pero también de nuestra civilización, esta obra de la redención de cautivos. Un tema que tratamos en distintas ocasiones durante el año, además de esta fiesta de San Pedro Nolasco, la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, el 24 de septiembre, o a finales de agosto, la fiesta de San Ramón Nonato, que pertenecía a esta misma orden y es también un santo bien popular, o también la fiesta de los dos santos fundadores de la Orden Trinitaria, que tenía un carisma muy similar, San Juan de Mata y San Félix de Valois. Por tanto, seguramente lo que digo ya nos suena de otras ocasiones. ¿Qué era esta obra de la redención de cautivos? Pues era emprender la liberación de aquellos cristianos que, cautivos por los saracenos, por los musulmanes, eran deportados en situación de gran tormento y crueldad al norte de África, y que con mucha facilidad podían renunciar a la fe católica para obtener algún privilegio o para obtener su propia libertad, teniendo que apostatar, poniendo en grave peligro de salvación, de condenación su alma y por tanto aceptando la religión musulmana. Y para eso surgen estas órdenes, la de San Pedro Nolasco, la Orden de la Merced, y la de la Santísima Trinidad, para redimir a esos cautivos. Nos sonará sobre todo la historia de Miguel de Cervantes, que precisamente fue redimido por los trinitarios. ¿Y cómo hacían las redenciones? Pues con grandes sumas de dinero que ellos iban recopilando y que después empleaban para liberar a aquellos que estaban en manos de los musulmanes. En otros casos, cuando ya se acababa el dinero, eran ellos los que tenían que poner en riesgo su propia vida, cumpliendo el cuarto voto de entregarse a sí mismos para redimir a los cautivos, lo que le sucedió a San Ramón Nonato, que estuvo tanto tiempo prisionero y a pesar de todo no dejó de evangelizar y de atraer a la fe hasta que le pusieron un candado en los labios para impedirle enseñar las verdades cristianas. Pues para llevar a cabo esta obra, Dios nuestro Señor se sirvió de San Pedro Nolasco, que era verdaderamente un joven muy generoso. Había nacido en el seno de una familia muy adinerada de Barcelona. Tenía una gran fortuna. Y así, cuando siendo todavía muy joven, murió su padre, con la herencia que recibió y con la conformidad de su madre decidió distribuirla a los más necesitados, a aquellos que se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad. Y esto, pues, buscando servir a Jesucristo, encontrando su rostro en aquellos que padecían necesidades, en aquellos que eran necesitados en su cuerpo y en su espíritu. Pero no se conformó con esto. Es más, cuando empezó a tener noticia de las calamidades que pasaban los cautivos por los moros, él mismo, que era un comerciante, aprovechará
los bienes que tenía, fruto de su trabajo y de su posición social, para empezar a emprender estas redenciones en el norte de África. Y para eso se conformó con un grupo de compañeros que le ayudasen. Todavía era una idea de una asociación de laicos, no había ningún tipo de voto ni de compromiso religioso. Es más, él mismo se planteaba también formar una familia, casarse y tener su propia prole. Pero había en su corazón también la inquietud de por qué el Señor le pedía algo más. Y entonces decidió hacer una peregrinación al monasterio de Montserrat, para que el Señor, por medio de la Santísima Virgen, iluminase su corazón y su entendimiento sobre la misión para la cual lo quería. Ciertamente la Santísima Virgen le correspondió con una visión el 2 de agosto del año 1218. La Virgen Santísima se le apareció y le dijo qué era lo que quería el Señor para él: llevar a cabo esa redención de los cautivos, fundando una orden religiosa del estilo de los frailes mendicantes que estaban surgiendo en distintas partes de Europa en ese momento, y de esta manera poder también cumplir, además de los 3 votos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, ese 4.º voto de entregarse uno a sí mismo para redimir a los cautivos. También tuvieron esa misma visión el rey Jaime de Aragón y San Raimundo de Peñafort, hasta que providencialmente los 3 se pusieron de acuerdo e hicieron la fundación de la orden, que tenía también un carácter militar para desempeñar ese propósito. San Pedro Nolasco era un hombre de gran oración, especialmente devoción a la Santísima Virgen, y quiso que esto quedase plasmado en la espiritualidad de la Orden de la Merced, que era totalmente dedicada a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen, precisamente en el color del hábito, todo blanco, dedicado a la Santísima Virgen, y después con esa característica del escudo con la bandera de Aragón, la corona real y la cruz de Barcelona. Quiso también San Pedro Nolasco que esas redenciones que llevaba a cabo realmente fueran un ejemplo de apostolado y de evangelización cristiana, no solamente para redimir a los que eran cautivos, sino también para que aquellos que los cautivaban, que eran los opresores y verdugos, pudieran acercarse a la fe, con grandes dificultades y pocos éxitos, y sin embargo su empeño hasta el final, imitando, como dice la oración colecta de la misa de este día, a aquel que hizo la redención del pecado de la humanidad, Jesucristo nuestro Señor. Pidamos en este día a San Pedro Nolasco por tantas esclavitudes en las que hoy nos vemos también nosotros sometidos. La peor de ellas es siempre el pecado, pero también otras ataduras que a lo mejor de menor grado nos tienen esclavizados, nos tienen adictos a muchos aspectos que verdaderamente, si pensamos y reflexionamos, son muy superficiales y que acaparan nuestra atención, nuestro afecto, todo nuestro empeño. Como dice Jesús hoy en el Santo Evangelio, allí donde está tu tesoro, está también tu corazón. San Pedro Nolasco tenía una gran fortuna,
la dedicó a los más necesitados y a aquellos que habían sido esclavizados, y después la recuperó en una gran riqueza, no de este mundo donde la polilla la corroe y la carcome, como dice el Evangelio, sino en la eternidad, donde ya nos ilumina en el camino para siempre. Pues que también nosotros, liberándonos por la intercesión de San Pedro Nolasco de aquellas ataduras que tenemos, encontremos esa fortuna y esa riqueza en el tesoro que es nuestra bienaventuranza eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.